Costa Rica Noticias, les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos este jueves 11 de enero en nuestra segunda edición con información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalle durante la próxima hora de programación. ¿Por dónde nos sintoniza? Por 13 Costa Rica Televisión, por la 101.5 FM de Costa Rica Radio o a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube, que usted puede observar acá en la parte inferior de nuestra pantalla. Antes de ir con las informaciones, hacemos un repaso por nuestros titulares. La construcción del paso de desnivel por la Firestone genera drásticos cambios para quienes circulan por la zona. Los casos de COVID-19 en el país continúan a la baja. En esta edición lo analizamos con el ministro de Salud, Daniel Salas. Contagio con COVID-19 en un alumno y una profesora ponen a prueba protocolo del Ministerio de Educación. La pandemia provoca fuerte retroceso en la participación de las mujeres en el mercado laboral en Latinoamérica. Y vamos con el detalle de las informaciones. La Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos presentará su informe final con las conclusiones del caso el próximo 30 de abril. Sobre esta y otras informaciones relacionadas con la política nacional nos informa la periodista Melanie Corrales, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa. Muy buenas tardes, Melanie, adelante. Gracias, Melissa. Muy buenas tardes para usted, para todos los amigos televidentes. Así es, luego de esta jornada maratónica del día de ayer acá en la Asamblea Legislativa, con el presidente Carlos Alvarado, quien rindió cuentas y explicó un poco cuál fue el manejo de esta unidad presidencial de análisis de datos. Posterior a esa comparecencia, también el presidente brindó una conferencia de prensa en la que indicaba que, bueno, ya él espera pasar la página con el tema de la UPAD y seguir trabajando en beneficio del país. Por su parte, en la oposición dijeron que todavía les quedaron dudas con respecto a qué pasó con esos datos a los cuales tuvo acceso la Casa Presidencial. Veamos la siguiente nota. Luego de la jornada maratónica de la comparecencia del presidente Carlos Alvarado, la Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, finalizó con esto sus sesiones, ahora con el único pendiente de rendir su informe ante el plenario legislativo el próximo 30 de abril para emitir las conclusiones del caso. Es sumamente necesaria para llenar muchos de los vacíos que es claramente visto que en muchas de las audiencias no hubo respuesta por la decisión de abstenerse en muchas de las audiencias que se llevaron a cabo con estos funcionarios directamente relacionados con el decreto, la elaboración, su firma y recolección y procesamiento de los datos. En la oposición indicaron que no quedó claro qué pasó con los datos que obtuvo la UPAD. Además, señalaron cuáles fueron parte de los datos sensibles a los que tuvo acceso la presidencia. A los costarricenses les digo que la Casa Presidencial se llevó sin su consentimiento las condiciones de saneamiento, agua potable, servicio sanitario, eliminación de basura. A los costarricenses les digo que la Casa Presidencial se llevó sin su consentimiento si tienen acceso a servicios básicos, fuente de energía, electricidad, uso de internet, tenencia de bienes, vivienda, artefactos del hogar, cable, teléfono. Se llevó también sus características sociales, también sin su consentimiento, nombre, número de identificación, correo electrónico, teléfono, parentesco, sexo, si es mujer, si es hombre, si es intersexo, el género, si es masculino, si es femenino, si es trans. Por otro lado, en la bancada oficialista reiteraron la gravedad de que el diputado Dragos Dolanescu tuviera la clave del teléfono del presidente, causa que ahora será investigada por el organismo de investigación judicial. Un hecho muy grave ocurrió el día de hoy y es que se evidenció que se filtró información desde la Fiscalía o desde los órganos encargados de la investigación, información confidencial, información altamente delicada como la clave del celular del señor presidente a un diputado. Y vamos a estar dando seguimiento a la investigación que la Fiscalía le pidió al OIJ, porque eso es realmente grave. Eso viola las garantías procesales, las garantías de todo proceso judicial, y eso creo que no puede pasar desapercibido a partir del día de hoy. Al finalizar la comparecencia, el presidente Alvarado dijo que espera pasar la página y enfocarse en el país.
Nada del interés del país se vio afectado, más bien buscábamos hacer algo positivo, algo bueno, algo innovador por el país. Yo también espero que esto me dé la oportunidad de redoblar esfuerzos y enfocarme todavía más en lo que hoy le importa al país, que salgamos de la pandemia, que podamos tener las vacunas, que generemos el empleo que se está esperando para el país. La comparecencia del mandatario se extendió hasta las 6 de la tarde. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar ahora un poco de política electoral y es que ya se empiezan a mover más los ánimos dentro de las diferentes agrupaciones políticas. Y bueno, precisamente para el próximo mes de junio ya tienen fecha dos agrupaciones. Se trata del Partido Liberación Nacional, que hará la convención abierta el próximo 6 de junio, y el tercer domingo de junio será el turno del Partido Unidad Social Cristiana, que también será una convención abierta para poder elegir a el candidato o candidata para esos partidos respectivamente en las elecciones del próximo año. El PAC, por su parte, todavía no ha definido cuál va a ser la dinámica para elegir al próximo precandidato o candidata de esa agrupación. Veamos. Convenciones siempre las hacemos abiertas, cualquier persona puede llegar, si le agrada un candidato, votar por ese candidato, que lo fortalezca para que más bien sea el ganador y pueda votar en febrero del 2022. Va a ser a nivel nacional en los 1.800 distritos que existen y va a ser un gasto importante que el partido siempre ha hecho históricamente, pero precisamente para incorporar más gente a las líneas y con sus gustos y preferencias que voten con los precandidatos que ellos quieran. Pensamos que en el próximo mes ya tendríamos el calendario electoral definitivo en el que se establezcan las normas de funcionamiento para realizar convención de la modalidad que sea. Entonces estamos a la espera de las definiciones, por un lado, de aclaraciones del Tribunal Supremo de Elecciones y luego para que la Asamblea Nacional Interna pueda definir el calendario electoral y las normas que se requerirán para la forma de realizar la convención, si es que hay, y los requisitos para las personas que aspiren a ser candidatas a la presidencia por parte del Partido Acción Ciudadana. El mes de abril es cuando aprobamos que sea la inscripción de las precandidaturas. Antes de eso hablamos de aspirantes a precandidatos. Y en el mes de marzo estaríamos también llevando a cabo todo el proceso de inscripción de las papeletas para las y los compañeros que estén aspirando a ser parte de este cambio de estructura interna del partido. Como acuerdo, el 1 de marzo se estaría publicando en la página del partido tanto los formularios como todos los requisitos más el costo de lo que significa todo el proceso de inscripción. Sí. Bien, y precisamente Gerardo Corrales, el economista y quien también era uno de los aspirantes a la candidatura por el Partido Liberación Nacional, anunció que da un paso hacia atrás con esta vía. Y vamos a leer precisamente lo que él indicó por medio de un comunicado de prensa. Dijo: estoy convencido de que no es mi momento para aspirar a una candidatura a la presidencia de este país y como tal he decidido dar un paso al lado y eso sí, esperaré con ansias analizar las propuestas de solución a los problemas nacionales que hagan los precandidatos del PLN y asumo desde ya el compromiso de apoyar a la persona que la mayoría escoja en la convención de junio, pues solamente con un partido unido podemos volver a dirigir este país. Esas fueron parte de las declaraciones que emitió el economista Gerardo Corrales, quien ya no aspirará a la candidatura presidencial por el PLN. La información que tengo, Melissa, buenas tardes, vuelvo con usted al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales por este amplio informe precisamente de la situación política, tanto en la Asamblea Legislativa como ya en esos aires electorales que se generan en el país. Y cambiando de tema, pero también en vivo, una serie de cambios viales iniciarán a regir a partir de la próxima semana en el sector de la Firestone debido a la ampliación del paso a desnivel en este sector. Las obras de construcción iniciaron en enero de este año y el proyecto se dividirá en 3 fases que abarcarán 12 meses. La periodista Rita Valverde se encuentra en el sector de la Firestone y nos amplía. Muy buenas tardes, Rita, adelante.
tardes, Melissa, para usted y todos los amigos y amigas televidentes. Mucha atención y cuidado para las personas que suelen frecuentar o transitar la autopista General Cañas, porque a partir de la otra semana, aquí en el sector de la Firestone, iniciarán a regir una serie de cambios viales por las obras que ya están en proceso de construcción sobre la ampliación del paso a nivel de Firestone y el puente sobre el río Segundo. ¿En qué consisten estos cambios viales? Bueno, se habilitarán solo 3 carriles, habrá un carril que será reversible y otro carril que se utilizará solamente para la circulación de transporte público. Pero concretamente, ¿cuáles son los horarios que aplicarán para estos cambios? Veamos el detalle en la siguiente información. Como parte de las obras de ampliación del paso a desnivel a la altura de la Firestone en autopista General Cañas, una serie de cambios viales iniciarán a regir a partir de la próxima semana. De manera temporal, operarán únicamente 3 carriles de circulación a la altura del paso a desnivel que ya está en construcción en este sector. De esta manera, desde este jueves se realizarán actividades en las diferentes vías para preparar la carretera para la reducción de carriles. Algunas actividades podrían implicar pequeños cierres parciales, los cuales continuarán hasta la próxima semana, y se estima que el viernes 19 de febrero se inicie con el cierre de carriles. Junior Araya, director de Ingeniería de Tránsito, detalló cuáles serán estos cambios. Este cambio en la reversibilidad, en principio, se va a dar a las 12 de la noche y a las 12 de mediodía. ¿A qué me refiero con esto? De 12 de medianoche a 12 de mediodía van a funcionar 2 carriles de circulación en el sentido Alajuela-San José, o sea, entrando hacia San José, porque es donde vamos a tener mayor demanda, y un carril de circulación en el sentido contrario. A partir de las 12 de mediodía, entonces vamos a tener 2 carriles de circulación en el sentido San José-Alajuela y uno en el sentido contrario. Además, indicó que se dedicará un carril para la circulación exclusiva del transporte público. Darle mayor importancia a lo que es el transporte público masivo, de que en el momento en que existan los 2 carriles de circulación, el carril derecho va a funcionar como un carril exclusivo para transporte público, para tratar de que los usuarios utilicen más este tipo de transporte. Entonces, durante el periodo pico de la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, vamos a tener, como les decía, 2 carriles de circulación en el sentido Alajuela-San José, pero el carril derecho va a ser exclusivo para transporte público. Y en el pico de la tarde vamos a tener lo contrario. De 4 de la tarde a 7 de la noche, el carril derecho, en el sentido San José-Alajuela, va a ser exclusivo para transporte público. Las autoridades indicaron a los conductores que a pesar de que no se realizarán cierres totales en las vías, es indispensable que utilicen vías alternas. Esos trabajos se han estado realizando en este momento, también las excavaciones de los muros laterales, para posteriormente empezar con el cierre a 3 vías de la ruta, y en las vías del lado de Belén empezaríamos con las perforaciones de los pilotes, que serán las bases para la colocación del muro cabezal, que unirá todos los pilotes, los rellenos, y procederemos a la colocación de las vigas. Los trabajos que se realizarán en este sector contemplan incrementar el paso a desnivel actual de 6 a 8 carriles, 4 carriles por sentido en la ruta 1 y de 2 a 4 carriles, 2 carriles por sentido en la vía transversal ruta 129. Los trabajos también contemplan el mejoramiento de las zonas de aproximación a estos sectores. El inicio de las obras en este sector arrancó en enero anterior y tiene una valoración de $4.5 millones. Es importante recordar a los y las conductoras que, aunque las autoridades dicen que no habrá cierres en este sector, es importante que tomen rutas alternas para poder descongestionar un poco el tránsito en este sector. Muy buenas tardes, Melissa. Usted continúa con más en el estudio principal de Costa Rica Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Rita Valverde por este informe, y quienes deban transitar por la zona tengan las precauciones del caso. Y nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque al volver conversaremos con el ministro de Salud, Daniel Salas, con quien hablaremos sobre las alentadoras cifras de baja de los contagios de COVID-19. Ya volvemos.
El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. El desierto es como un lienzo sobre el cual el clima pinta con colores extraídos de las rocas. Colores quemados por el sol, cambiantes con el tiempo, suavizados por la brisa marina. Es una escultura que cambia su forma constantemente. Paracas, el reino del viento. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Y cómo se encuentra el tipo de cambio para este jueves? Lo vemos en pantalla. La compra 607 colones con 81 céntimos y la venta en 614 colones con 13 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y sube a 7 el número de turistas franceses que se encuentran internados en centros médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social por COVID-19, mientras que otros 13 se encuentran cumpliendo el periodo de aislamiento. El Ministerio de Salud estudia si el contagio de COVID-19 de 20 turistas franceses pudo darse a nivel nacional y si es posible obtener detalles sobre la cepa que los afecta. Estos extranjeros ingresaron al país el 16 de enero y han resultado positivos por COVID-19 a partir del 24 de enero. A este momento, 7 se encuentran internados en centros médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social. En este momento, 7 personas se encuentran hospitalizados en centros de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. No es posible ampliar sobre el estado de salud de estos pacientes por un tema de privacidad. También la Caja Costarricense del Seguro Social nos informa que ya está en gestiones con la aseguradora para el cobro de los servicios. 13 de estas personas se mantienen fuera de hospitalización, cumpliendo su periodo de aislamiento. Continúan en control y podrán retornar a su país en el momento en que se encuentren en condición de recuperados. En salud señalan que se están realizando los análisis respectivos para el seguimiento de los contactos que tuvieron en suelo nacional. Hasta el momento se registran 2 contactos directos que han resultado positivos por el coronavirus. Se estudia si el contagio de estos extranjeros pudo darse a nivel nacional y si es posible obtener detalles de la cepa que los está afectando. Como contexto, desde la apertura de fronteras aéreas el 1 de noviembre del 2020, según los datos del Instituto Costarricense de Turismo, se han registrado el ingreso de cerca de 170,000 personas extranjeras. El Ministerio de Salud y el ICT recalcan que desde el 1 de noviembre solamente se han reportado 231 turistas positivos por COVID-19, siendo esto un 0.13% del total de ingresos al país desde esa fecha.
Y por cuarta semana consecutiva, Costa Rica suspira aliviada al conocer los principales indicadores de la pandemia, los cuales siguen descendiendo y lo han hecho de forma impresionante. Para la última semana, la tasa de incidencia por COVID-19 disminuyó en un 20%. ¿Cómo analizan las autoridades esta baja? Este jueves nos acompaña el ministro de Salud, Daniel Salas, quien nos da un espacio en su agenda para poder conversar sobre este tema. Muy buenas tardes, don Daniel, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Melissa. Buenas tardes a todos los que están siguiendo la transmisión. Qué gusto. Don Daniel, muchos expertos no se dan una explicación ante la vertiginosa caída de casos de COVID-19. Pasamos de 1.500 a 400 diarios. ¿Cuál cree usted que es esta la razón? Hay diferentes factores que pueden estar influyendo en la disminución de casos. Yo creo que siempre hemos dicho que la adopción de los protocolos, que la población esté cada vez pues siguiendo lo mismo, las medidas sanitarias, sigue siendo un factor importante. Eso no podemos decir que vale menos, y que más bien eso ha ayudado justamente a que no tengamos un problema mayor, un problema de mucho más transmisión. Hay otro factor importante que ha sido en los lugares en donde hay más densidad poblacional, que hemos tenido aumento de casos o una concentración de casos, pues es claro que también cada vez van habiendo más personas que han tenido COVID, que no necesariamente se han captado. Son personas que ya dejan de ser susceptibles, y pues eso también ayuda a romper cadenas de transmisión. Posiblemente estemos en un 25-30% de la población que ya ha experimentado, tenido exposición de alguna forma al COVID, y eso también colabora. El hecho también de estar en una estación seca, donde hay más dispersión, más actividades al aire, hay más ventilación, porque justamente las lluvias hacen que las personas estén más confinadas y muchas veces con las ventanas cerradas, pues también eso facilita. Hay también un asunto, y es que pues posiblemente haya más personas que manifiestan síntomas y no necesariamente están consultando como lo hacían antes, y también pues eso eventualmente podría colaborar a un subregistro y hace que la cifra pues se vea menor de lo que eventualmente podría ser. Pero son factores, como lo digo, que podríamos estar analizando. Ninguno de ellos necesariamente es más fuerte que el otro, pero podrían estar perfectamente complementándose para tener las cifras que estamos teniendo en este momento. Siempre es importante verlo no solamente desde el punto de vista de contagios, sino también de la ocupación hospitalaria y de la mortalidad, que si bien es cierto no estamos en cifras totalmente satisfactorias como quisiéramos, pues no estamos tampoco en cifras, digamos, tendiendo a niveles rojos de mucho más alerta, pero sí tenemos ocupación hospitalaria, sí hay presión sobre el sistema hospitalario, especialmente en algunos casos de personas más jóvenes. Hemos visto, por ejemplo, en los hospitalizados en lo que es una atención que es un poco más específica o más delicada, como son los ECMOs en el Calderón Guardia, que sí han estado tendiendo a la saturación, pero en general en pacientes críticos en UCI no tenemos esa presión que sí teníamos hace unas semanas atrás. Don Daniel, hay quienes señalan que estas cifras son maquilladas e incluso que tienen que ver con el regreso a clases. ¿Cómo valora usted estas afirmaciones? No, nosotros siempre hemos manejado la información transparente, en eso no hay ningún maquillaje, definitivamente yo lo he dicho y lo sigo defendiendo por parte de Vigilancia de la Salud, por parte del Ministerio de Salud, por parte de la Caja, la información que llega es la que se da, ahí no hay ningún ocultamiento ni ningún maquillaje, y esas son las cifras que tenemos. Como yo indico, no solamente es regirse por los datos de contagios, sino también por la cantidad de personas que salen positivas y los datos que tienen que correlacionarse con mortalidad y con ocupación hospitalaria, que también han tendido a una baja. No una baja vertiginosa, no es una baja que digamos ya definitivamente salimos de la pandemia. Y es importante entenderlo, porque a pesar de que ya estamos vacunando, la vacunación, ustedes saben, va despacio, y va despacio no por una capacidad interna, ¿verdad?, del país, sino justamente por la disponibilidad de vacuna, por la vacuna que nos va llegando, que no es un factor que podamos manejar directamente nosotros, pero que mientras sigamos vacunando y lleguemos a ese porcentaje de población que permite decir tenemos una inmunidad colectiva de rebaño suficiente, tenemos que seguir aplicando las medidas, porque para nada estas cifras tienen que darnos alguna licencia, algún permiso, ¿verdad?, para ya empezar a no cumplir los protocolos sanitarios que justamente, como indicaba, siguen siendo un factor importantísimo para que no se nos vaya a descompensar lo que hemos tenido hasta el momento. Don Daniel, hace algunos minutos veíamos el caso de 20 franceses que están en el país con COVID-19. ¿Cómo se enteraron o cómo detectaron ustedes este caso? Y si en algún momento, debido a esta situación, el país valorará volver a aplicar las pruebas de COVID-19 a los viajeros.
Bueno, hay casos especiales como este. Nosotros a través del sistema de vigilancia pues se hacen los reportes cuando tenemos algún brote, algún clúster de casos, ¿verdad? Algún conglomerado de casos, que esto responde justamente a esa situación de vigilancia y le damos el seguimiento. Nosotros ya hemos estado haciendo las coordinaciones respectivas tanto con Cancillería como con la Caja Costarricense de Seguro Social para estar pues dándole seguimiento al tema, igual al ICT, ¿verdad? El Instituto Costarricense de Turismo, y pues dar el mejor seguimiento posible a estos casos. Nosotros en realidad poner la prueba como un requisito como lo han hecho otros no lo consideramos necesario. De hecho, que la misma Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, han indicado que el viajero per se no se debe considerar como un caso positivo, y en eso sí es muy importante indicar que nosotros la prueba que en algún momento sí se aplicó, tenemos que entender que no es en realidad un aliciente, porque existe un amplio periodo de incubación del virus, ¿verdad? Que puede extenderse hasta 14 días. Una persona que viene con una prueba negativa de hace 3 días perfectamente ya puede estar positiva sin síntomas o en el periodo presintomático, así que no es absolutamente ninguna garantía. También tenemos que comprender que en esto del turismo, por ejemplo, tenemos apenas un 0.13%, o sea, de 170,000 personas que han ingresado a nuestro país desde noviembre de 2020, que se abrieron las fronteras de nuevo, se han detectado como positivos 231. Así que nosotros siempre hacemos ese balance, los análisis, y mantenemos la medida de la no prueba por esta también no confianza, ¿verdad? El periodo que pasa desde que se hace la prueba hasta que la persona llega, incluso tomando en cuenta el periodo presintomático o los mismos asintomáticos que también pues no necesariamente se detectan. Una de las preocupaciones, don Daniel, con este caso particular es el tema de la mutación británica, que es mucho más contagiosa. A la fecha el país no ha registrado casos. ¿Qué haríamos si se podría detectar que estos viajeros traían esta cepa, si es que se traían ya el virus desde su país? Ya hemos hecho el rastreo de los casos, ya hemos encontrado 2 casos que han estado en contacto con ellos y que son positivos. Igual se sigue haciendo el rastreo para ver si presentan algún tipo de cuadro un poco más agresivo. En realidad yo considero, bueno, el virus va a seguir mutando, ¿verdad? Es parte de su evolución, las mutaciones, y va a seguir mutando en todo el mundo, no solamente en Inglaterra, en Sudáfrica, en Brasil, en todo el mundo van a irse detectando poco a poco nuevas variantes, algunas le van a conferir más transmisibilidad. Hay que ver muy claro el tema de que esto no vaya a ser que por sea más transmisible hay un aparente aumento de letalidad, pero simplemente es porque hay más personas, al ser más transmisible, hay más personas contagiadas, y claro que al final hay más personas que también mueren, pero que no necesariamente es en números relativos, sino más en números absolutos. Y en eso también hay que analizarlo mucho, porque en realidad, pues uno, o lo que se espera de estos virus es que sean, entre más material genético humano, entre más compartan, más transmisibles se van a convertir, pero tienden a perder cierta letalidad. Entonces también hay que seguir estas publicaciones, estos análisis que se están dando con respecto a estas nuevas cepas, que sí sufren modificaciones, pero que esto va a empezar a ocurrir en todas las partes del mundo, y es muy difícil cerrarle la frontera a un país sabiendo que esto ocurre en cualquier lugar. Para finalizar, don Daniel, yo sé que usted tiene la agenda bastante ocupada. Estamos un año de las elecciones, ya muchos partidos políticos han anunciado convenciones internas abiertas. ¿Cuál va a ser la política del Ministerio de Salud en este caso? Estamos hablando que cualquier persona podría ir a votar por un candidato para escoger el candidato de X partido. En ese caso, ¿cuál va a ser la política que vaya a tener el ministerio? Porque los partidos dicen que por el momento no hay pronunciamiento y no están seguros cuál va a ser el camino que deban tomar. Sí, en eso siempre trabajamos de la mano con el Tribunal Supremo de Elecciones para establecer, por ejemplo, en el caso de las asambleas partidarias, cómo van a ser los protocolos, cómo se van a seguir las medidas, también con respecto a los momentos epidemiológicos, ¿verdad? Es claro que si tenemos un momento epidemiológico donde hay una saturación de servicios de salud, donde tenemos un problema crítico, pues ahí tendremos que adaptar las posibilidades, ¿verdad?, de lo que podrían ser las votaciones, pero todo eso lo vamos analizando justamente siempre con protocolos y con las posibilidades que confiere el momento epidemiológico para pues, darle continuidad al país. Ya hemos indicado, el país no puede detenerse del todo y tenemos que entender que tenemos que ir siempre cumpliendo protocolos, cumpliendo medidas y leyendo el momento epidemiológico para poder dar todo lo que significa, digamos, la continuidad del proceso electoral que también tiene que proseguir. Muchísimas gracias, don Daniel, por habernos acompañado esta tarde. Con muchísimo gusto.
Conversábamos con don Daniel Salas, quien es ministro de Salud, y nos ampliaba un poco sobre su análisis de la situación actual de la COVID-19, también este tema de la nueva cepa y cuál sería el actuar de nuestro país, y también cómo se prepara el Ministerio de Salud con respecto al ambiente electoral que ya viven algunos partidos políticos. Y cambiamos de temas, y es que la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social reportó al Ministerio de Salud inconsistencias en la lista de vacunados contra la COVID-19 en el hogar Carlos María Ulloa, un centro privado de residencia de larga estancia de adultos mayores. Dicho departamento detectó que se aplicó la dosis a 17 personas a las que el centro registró como funcionarios, pero al verificar en el sistema centralizado de recaudación no figuran como funcionarios. La auditoría interna observó que en este grupo de personas profesionales no se reportan cotizaciones como funcionarios asalariados del centro de larga estancia e incluso figuran en la lista de trabajadores de otras organizaciones cuyo trabajo sí está dedicado a la mejora de la calidad de vida e inclusión de grupos poblacionales específicos, pero no forman parte de la planilla del hogar Carlos María Ulloa y no existe claridad de la razón por la cual fueron incluidos como miembros del Grupo 1 de priorización para recibir la vacuna y más aún como trabajadores del centro. En la caja señalan que esta situación ya fue reportada al Ministerio de Salud para su respectiva investigación. Ahora cambiamos de tema y es que vamos a nuestra sección Animales en Libertad para presentarles a la jineta. Vamos a ver de qué se trata. Nuestra especie de hoy no habita los bosques costarricenses, pero es un hermoso felino digno de conocer. Se trata de la jineta, también conocido como gato almizclero. Es un mamífero carnívoro que se puede señalar como un animal exótico. Es originario del continente africano, donde se le criaba como mascota, pero ha logrado asentarse en varios lugares de Europa. Al igual que todos los gatos caseros, la jineta tiene una cabeza pequeña. Sin embargo, sus orejas y sus ojos son bastante grandes para su tamaño, dimensiones acordes con sus hábitos nocturnos. Su boca es puntiaguda y tiene cerca de 20 dientes. Estos están adaptados al tipo de alimentación que prefiere. El color de su pelaje es característico a su especie. Es de color amarillento o pardo y tonalidad clara. Su cuerpo tiene forma alargada. En su dorso posee manchas de tonos más oscuros, con forma redondeada. Su cola puede medir unos 48 centímetros. Es larga y lanuda. Sus cortas extremidades terminan en 5 dedos con uñas semirretráctiles. Estas patas y uñas le dan una gran habilidad para moverse tanto a los árboles como en el suelo. Su capacidad visual y de olfato están sumamente desarrolladas. Ambas le permiten atrapar a las víctimas. La persecución se realiza mediante saltos a través de las ramas. Se desplaza con enorme facilidad gracias al uso de su larga cola como instrumento para mantener el equilibrio. Y a las 12:34 le contamos cómo se encuentran las vías en nuestro país gracias a la señal de cámarasvialescr.com. Ustedes pueden observar el sector del Castella, ambos lados de la vía con bastante fluidez vehicular y un cielo completamente despejado. Ahora nos trasladamos a la rotonda de San Sebastián. Ahí sí se puede observar un poco más de tránsito, tanto liviano como pesado. Sin embargo, fluye, mientras que por la ruta 29 los carros pasan sin ningún problema. Ahora nos trasladamos al sector de Atillo 4. Ahí ustedes pueden observar bastante fluidez vehicular por todos los vehículos, así que evite la velocidad en esta zona.
Por último, nos trasladamos a la ruta 215, Curridabat, del sector del Registro Nacional. Ahí se pueden observar más carros en carretera, así que tenga las precauciones y la paciencia en caso de que tenga que circular por esta vía. Y vamos a una pausa, pero antes le contamos que un estudiante y una profesora contagiados con COVID-19 en los primeros 3 días del curso lectivo, que hubo más bien, y qué pasó con ellos en estos centros, se lo contamos al volver del corte. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. La pandemia nos ha obligado a replantearnos muchas facetas de nuestras vidas. Cada día es un reto demostrar amor desde esta nueva realidad mundial. 13. Costa Rica Televisión, de la mano de los reconocidos expertos en comunicación y salud mental, María Esther Flores, Telma Darkins, Marcelo Castro y Alicio Campos, presentan el conversatorio Amor en tiempos de COVID. Este domingo 14 de febrero a las 3:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Doce y 37 y continuamos con información. A 3 días de iniciado el curso lectivo, el Ministerio de Educación debió activar el protocolo contra contagios por COVID-19 luego de que una profesora y un estudiante dieran positivo con la enfermedad. Pasaron 3 días desde el inicio de clases para que el Ministerio de Educación Pública tuviera que hacer uso del protocolo de acción en caso positivo o sospechoso de COVID-19. Este jueves, la Dirección de Gestión de Desarrollo Regional del MEP informó de 2 casos positivos de COVID-19, además de uno sospechoso y uno más descartado, situación que obligó a los centros educativos a activar los protocolos contra el contagio del SARS-CoV-2. Uno de los casos positivos fue un estudiante en el Liceo Rural de Los Ángeles del Porvenir en Nicoya. En tanto, el otro caso reportado correspondió a una docente reportada por la Dirección Regional de San José. En la Dirección Regional de San José Norte, específicamente en el Centro Educativo José Figueres Ferrer, tenemos un caso positivo de una docente, la cual ha estado en labores a distancia, por lo cual no ha tenido nexo con la comunidad estudiantil ni el personal docente. El caso de un estudiante sospechoso de contagio en la Escuela Rincón Grande de Pavas fue descartado. Leonardo Sánchez, director del Programa de Equidad del Ministerio de Educación Pública, aseguró en entrevistas anteriores a Costa Rica Noticias que en caso positivo o sospechoso de la enfermedad no se cerraría el centro educativo o se suspenderían las lecciones. Pese a ello, el Colegio de Limón suspendió las lecciones en todo el centro educativo el día de ayer por un caso sospechoso, con el objetivo de realizar una limpieza en el inmueble. En caso de que se presente un caso positivo por COVID, sea de personal administrativo, docente o de un estudiante,
el protocolo establece cuáles son las pautas a seguir, en cuyo caso se aísla el estudiante, se envía a la casa, se coordina con las instancias de salud locales, ¿verdad?, para atender el caso, pero el centro educativo no se va a cerrar por la presencia de un caso positivo. Ya si se generaliza a muchas personas en el centro educativo, se tiene que hacer la valoración en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud para ver cuáles son las decisiones que se toman. El protocolo del MEP indica que en caso positivo o sospechoso se cerrará el espacio en el que se haya estado la persona para luego desinfectarla. El cierre total del centro educativo se dará únicamente si existe un escenario que lo justifique. El pasado 8 de febrero arrancó de forma escalonada el curso lectivo entre las modalidades presencial y a distancia. Para el martes anterior se registraron 486 casos nuevos de COVID en Costa Rica. A través de la campaña Un verano sin incendios forestales, el SINAC reforzará las labores de prevención y educación en todo el país. El Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con el apoyo del Gobierno de Canadá, desarrollarán una campaña denominada Un verano sin incendios forestales. El fin es prevenir los incendios forestales para la temporada 2021, según dijo el viceministro de Ambiente. Sin embargo, Costa Rica es un país que se distingue y se separa de ese patrón teniendo una incidencia de incendios forestales que se reduce año con año. Esa reducción es producto del esfuerzo y del trabajo particularmente del equipo de bomberos forestales del SINAC. Este equipo cuenta con el apoyo del ministerio y entre varios países amigos el esfuerzo del país de Canadá. El director ejecutivo del SINAC, Rafael Gutiérrez, instó a la población a unirse a esta lucha nacional y recordó que aún nos restan marzo y abril, que son los 2 meses más fuertes de la temporada de incendios, donde un simple descuido o acción inapropiada puede traer como consecuencia que cientos o miles de hectáreas se puedan quemar en horas o días. Entre tanto, el coordinador del programa Manejo de Fuego del SINAC, Luis Diego Román, informó que la campaña estará presente en los diferentes medios de comunicación bajo el nombre Toño Pisote y aprovecharán para capacitar a los habitantes de las zonas con mayor incidencia. Asimismo, el embajador de Canadá en Costa Rica, James Hill, destacó que en su país está comprometido con la protección del medio ambiente y con la cooperación entre países para luchar contra el cambio climático. La Fundación Carolina ofrece 504 becas para realizar estudios de posgrado en prestigiosas universidades internacionales. Actualmente, 6 costarricenses se encuentran cursando estudios que fueron beneficiados con estas becas. La Fundación Carolina ofrece 504 becas para realizar estudios de posgrado en España en su actual convocatoria 2021-2022. Del total de becas para la comunidad de Iberoamérica, los costarricenses pueden optar por programas para cursar maestrías, así como doctorados y estancias cortas de investigación postdoctorales en universidades españolas de prestigio internacional. A cada persona se le permitirá aplicar hasta en 5 programas diferentes y no existe un número de becas asignadas por país. El reclutamiento se realiza en línea a través de la página web www.fundacioncarolina.es. En una forma sencilla, completando un formulario con datos básicos del candidato o candidata y de su trayectoria académica. En el caso de doctorados y estancias cortas de investigación postdoctorales, los interesados deben ser propuestos por centros de estudio que cuenten con convenios con la Fundación Carolina. Actualmente, 6 costarricenses se encuentran en España cursando maestrías y doctorados en campos como Derecho, Costas y Puertos, Ciencias Económicas, Conflictos y Paz, Biodiversidad y Ecología, así como Biología Molecular. Tuve el gran honor de ganar una beca de la Fundación Carolina para ir a estudiar una maestría en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Universidad Jaume I en Castellón de la Plana. Esta es una gran oportunidad de estudios para seguir fortaleciendo mi experiencia profesional y seguir aportando a la construcción de comunidades más solidarias y pacíficas en mi país. El plazo para postular por una maestría vence este 17 de marzo, mientras que para doctorados y estancias cortas de investigación, el 8 de abril. En ambas fechas, el portal cerrará la opción de aplicar las becas a la 1 de la madrugada, hora de Costa Rica, y 9 de la mañana, hora de España.
Como parte de este ajuste indispensable ante la pandemia de la COVID-19, los centros de estudio incorporaron modalidades híbridas de formación, es decir, presencial y virtual. No hay mejor embajador o embajadora de su país en su entorno que el estudiante. En este caso de Costa Rica, que acude a un campus en una universidad española y que de una manera directa va a promover un mejor conocimiento de su realidad, de la realidad latinoamericana, de lo que es Costa Rica, de su cultura, ¿no? de su idiosincrasia, a través de ese contacto de persona a persona. Quiero decirles que para España, para las universidades españolas, es extraordinariamente valiosa la presencia de los estudiantes latinoamericanos que acuden a nuestro país con las becas de la Fundación Carolina. Con sede en Madrid, la Fundación Carolina suma 20 años de oportunidades de estudio. Hasta el momento han otorgado 18.000 becas, las cuales han beneficiado a más de 400 costarricenses durante esas 2 décadas. Y es la hora de hacer nuestro repaso deportivo con nuestro compañero Kenneth Meléndez, que se encuentra acá con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes, Kenneth, bienvenido, hace tiempo no te veía. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Con mucha información de fútbol nacional, esta semana, entre semana, hay jornada de reposición. Ayer la Liga y hoy el Deportivo Saprissa. Precisamente vamos a hablar de Liga Deportiva Alajuelense, porque ni la que hasta ayer era la defensa más sólida del certamen pudo contener el poder ofensivo del campeón nacional. La Liga goleó a Grecia y se reafirma como el mejor equipo del Clausura 2021. Alajuelense alzó vuelo y aún no se vislumbra un rival que lo haga aterrizar. Los manudos quedaron como únicos invictos del campeonato tras golear este miércoles al Municipal Grecia, que no había perdido hasta que se topó con el campeón nacional. Con 3 goles la Liga derribó a la que era la mejor defensa del certamen. Hasta ayer, los griegos solo habían encajado 2 anotaciones en 6 partidos, pero su sistema defensivo se resquebrajó ante el poderío ofensivo rojinegro. En apenas 8 minutos ya Grecia había recibido la misma cantidad de tantos que en los 6 juegos anteriores. Otra vez un desborde en la banda derecha de Alonso Martínez, quien se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol nacional, sirvió para que Alajuelense abriera el marcador al minuto 5. El pequeño atacante envió un centro que Jürgens Montenegro mandó al fondo. Al 8 apareció el cubano Marcel Hernández, un Marcel que se empieza a parecer al goleador que hizo estragos en Cartaginés. El atacante llegó a su tercer tanto tras una gran jugada individual, en la que no dejó caer el balón y en 2 toques puso el 2-0. El técnico Gilberto Martínez tuvo que replantear su sistema y en los minutos restantes del primer tiempo le jugó de tú a tú a los erizos, pero no logró descontar. En el complemento los locales se volvieron a adueñar del juego y pudieron salir con una goleada mayor, pero solo encontraron un tanto en los pies de Barlon Sequeira, quien al 73 puso el 3-0 definitivo. Ante los griegos, Alajuelense volvió a rotar y dio descanso a su capitán Brian Ruiz y a su goleador Johan Venegas, quienes entraron en el segundo tiempo. Aún así, la Liga consiguió un triunfo contundente y alargó a 12 su racha de juegos sin perder, contando el torneo anterior y este. Si sumamos los partidos de Liga CONCACAF, el invicto rojinegro es de 17 compromisos. El conjunto manudo vive su mejor momento en muchos años. Además de conseguir el campeonato nacional y el título de Liga CONCACAF, es líder sólido del actual certamen. Es el equipo más goleador y el menos goleado, y sus figuras están pasando por el mejor momento anímico y físico. Leonel Moreira es sin discusión el portero más determinante del torneo local. Alonso Martínez es un dolor de cabeza para sus rivales, y su tridente ofensivo mete miedo. Entre Johan Venegas, Marcel Hernández y Jürgens Montenegro suman 9 goles en 7 fechas. El próximo equipo que buscará contener a los manudos será Jicaral, tercer lugar del Clausura, quien recibirá a los manudos el domingo a las 3 de la tarde. Roy Meyer se convirtió en el 13º técnico en regresar al Saprissa tras su primer paso por el club, pero de ellos, solo 3 fueron campeones en sus 2 pasos por la institución. Ellos son Mario Catato Cordero, Giovanni Rodríguez y Justin Campos. Roy Meyer se unió el lunes anterior a una lista de 13 entrenadores, incluyéndolo, que dirigieron al Saprissa en un primer momento. Se fueron y con el tiempo regresaron al primer equipo morado. En algunas ocasiones por interinato, en otras como entrenadores oficiales, ya fuera en su primer nombramiento o en el regreso, pero todos al final de cuentas con la premisa de dirigir a la institución. Las realidades fueron diversas.
Mientras algunos consiguieron títulos, otros no lo hicieron, pero existen casos de técnicos que lograron el cetro ya fuera en su primer momento o si no en su vuelta al banquillo, destacando únicamente los casos de Mario Catato Cordero, Justin Campos y Giovanni Rodríguez. En el caso de Campos, actual técnico sancarleño, los tres ganaron el campeonato en su primera etapa y también en la segunda. Además, Campos consiguió 5 cetros y es el más ganador de la historia de los entrenadores sapricistas. Tenemos un poco más de experiencia, pero los objetivos siempre serán los mismos en la institución, y si puedo decir que hay algún cambio es ese. Hoy tenemos un poquito más de recorrido, un poco más de experiencia, y esperemos poder utilizarla y ponerla siempre a favor de la institución. Los 13 estrategas que tuvieron esta similitud fueron José Joaquín Pachico García, Alfredo Chato Piedra, Mario Catato Cordero, Marvin Rodríguez, Giovanni Rodríguez, Guillermo Coco Hernández, Odir Yaques, Rigoberto Feo Rojas, Carlos Watson, Alexander Guimaraes, Vladimir Quesada, Justin Campos y ahora Roy Meyers. Este jueves, Pérez Celedón jugará con la presión de salir del sótano y contra una racha negativa de más de 3 años cuando enfrenta a Saprissa, lo que se convierte en una prueba dura para su nuevo técnico, Paulo César Guanchope. Paulo César Guanchope enfrentará su primer gran reto al frente de los Guerreros del Sur. Tras empatar en su debut ante Limón, los generaleños recibirán en su casa a la S, que también está urgido por puntuar. Pérez Celedón ocupa la última casilla del torneo de clausura, luego de perder 3 juegos, empatar 2 y ganar solamente 1. Con apenas 6 puntos, los sureños están una unidad por debajo de Limón, Sporting FC y Herediano. El encuentro ante los morados es de suma importancia para el técnico, ya que, con una derrota, su equipo se hundiría en el fondo de la tabla, pero con una victoria, no solo tendría un respiro, sino que además saltaría al 8º lugar. Para Guanchope, salir de la incómoda situación en la que están es prioridad. Yo creo que cada partido es un reto importante, un desafío importante para nuestro equipo, máxime por la situación en que estamos. Así que ahora tenemos nuestro segundo gran reto, que es contra el Deportivo Saprissa, un equipo que tiene jugadores de mucha calidad, que tiene jugadores que pueden y saben salir de los momentos complicados. Frente a Saprissa, el timonel deberá jugar contra 2 estadísticas negativas. La primera indica que Pérez Celedón no les gana a los morados desde diciembre del 2017, cuando de local venció 3-2. Han pasado 13 juegos, de los cuales los generaleños perdieron 8 y empataron 5, con 26 tantos en contra y solo 10 a favor. Además, su estadística personal ante los tibaseños tampoco es halagadora. Como técnico de Cartaginés y Herediano, Guanchope dirigió 5 encuentros ante Saprissa, en los que perdió 2, empató 2 y ganó 1. Enfrente, la S también estrenará entrenador. Guanchope explicó que es una incógnita la forma en la que jugarán los visitantes bajo las órdenes de Roy Meyers, pero aseguró que conoce bien lo que pueden dar los futbolistas morados. Hay cosas que a términos generales uno pues ya conoce del Saprissa. Pues sí, ya veremos, tendremos que esperar cuál es el planteamiento táctico, el sistema que utilizará Roy, pero a términos generales tenemos ya pues mucha información y todos conocemos lo que hace cada jugador del Deportivo Saprissa. Pérez Celedón tendrá una seguidilla de partidos en casa. Luego de enfrentar a Saprissa este jueves a las 8 de la noche, recibirá a Guadalupe y San Carlos. Quedan cordialmente invitados a Deportivas del 13 hoy a las 8:30 con esa información y más información del fútbol nacional y del fútbol internacional. En este momento el Bayern Múnich y el Tigres de México juegan la final del Mundial de Clubes. Muchas gracias, Kenneth, que tengas una linda tarde. Igualmente, muchas gracias. Y atentos a estas bellas imágenes captadas por drones en la provincia de Idlib, en Siria. Le contamos de qué se trata al volver de nuestra pausa.
Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Para jugar a inventar el mundo de una flor, somos dos, la eternidad es hoy. Hola, ¿cómo están? Soy José Mata y quiero hacerles una invitación muy especial. Que celebremos juntos el Día del Amor y la Amistad aquí en su casa, El Cinar. Ya saben, tenemos una cita este 14 de febrero. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Martes y viernes, inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus. Los demás días a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Imágenes captadas por drones muestran las ruinas de la antigüedad tardía, es decir, periodo de transición entre la edad antigua y la edad media y las eras bizantinas, incluidos pueblos de iglesias y monasterios en la provincia de Idlib, en el noreste de Siria, duramente golpeada en una brutal guerra de 10 años. Las tomas dejan ver las ruinas bizantinas de Al-Bara, uno de las docenas de asentamientos antiguos en el noreste de Siria, conocido como las Ciudades Muertas, en la provincia de Idlib, controlada por los rebeldes. También se pueden ver las ruinas de una iglesia bizantina en Bancusa, el mausoleo de la pirámide en medio de las ruinas de Al-Bara y el monasterio bizantino de Sobat. Ayman Nabo, director del Centro Arqueológico de Idlib, comentó que la provincia alberga más de 360 sitios patrimoniales que están registrados en las listas ministeriales, incluidas 40 aldeas en la isla del Patrimonio Mundial y que se encuentran dentro de 5 parques arqueológicos. Estos sitios se remontan a tiempos prehistóricos hasta finales del periodo islámico. Añadió que estos sitios han sido objeto de numerosas violaciones. Los más grandes son los bombardeos de aviones de combate rusos, así como la artillería y los tanques del régimen sirio. Y con estas bellas imágenes despedimos la edición de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar con estas y otras informaciones. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.